Muy buenos días, gracias, Juli. Pues nuevamente agradecer el interés pues en estos temas. La intención del webinar es como hacer divulgación, ¿cierto? De estos temas de NGS y bioinformática, pero vemos que en este caso quisimos ya como pasar a mostrar lo que son trabajos más aplicados, ¿cierto? O sea, ya no vamos a hablar de como de introducción a las metodologías o a los métodos, ya vamos a ver un problema real en el que hemos dedicado pues muchos años de investigación en el laboratorio y digamos que la intención es mostrar cómo, ¿cierto? Cómo podemos hacer una transición, ¿cierto? O pasar a unas estrategias analíticas nuevas y cómo eso nos muestra un mundo diferente de esos organismos invisibles, pues que a los que le dedicamos, pues a muchos de nosotros les dedicamos nuestro trabajo. Entonces, el modelo de hoy, pues o lo que queremos, el parásito que queremos hablar es de Cryptosporidium, pues como para tener digamos, una idea rápida de por qué es importante hablar de Cryptosporidium. Entonces, Cryptosporidium, digamos, hay dos especies muy importantes, Hominis y Parvum, y ambos son una de las causas más importantes de diarrea parasitaria en el mundo. Listo, la enfermedad se conoce pues como criptosporidiosis y es una enfermedad pues que afecta a niños adultos, pero sobre todo a niños y que en personas inmunocomprometidas pues tiene un efecto muchísimo más severo. En el caso de los niños es la segunda causa de diarrea pues moderada y severa y en niños menores de 2 años está asociado incluso con mortalidad en países en vías de desarrollo. O sea que cuando en Colombia vemos esas noticias de los niños, ¿cierto? En esas zonas rurales donde no tienen acceso a agua potable y que se mueren por diarrea, pues muchos de ellos, digamos, esos casos tan dramáticos estarán asociados a este parásito. Adicionalmente, es una de las causas más importantes de brotes asociados a intoxicaciones con agua, o infecciones pues con agua, y esto en parte se explica a que el parásito es resistente al cloro. O sea, los tratamientos típicos de clorinación, por ejemplo, que se utilizan en las empresas de potabilización de agua, suelen ser insuficientes para eliminar el parásito, sobre todo pues si está en cargas altas. Eh, el parásito se va a transmitir de diferentes maneras, ¿cierto? O sea, ¿cómo me infecto yo de criptosporidium? Pues hay una transmisión directa de persona a persona. Las personas infectadas van a emitir formas parasitarias que se llaman ooquistes. Estas son infecciosas y ahí me puede infectar, pero también me puede infectar con aguas contaminadas, con alimentos contaminados o con fomites, incluso con aguas recreativas. ¿Cierto? En Norteamérica y en Europa, cuando llega el verano, es común de que se presenten brotes asociados a este parásito en piscinas públicas. Llega una persona enferma y el parásito pues se transmite. Recientemente se publicó un artículo sobre un brote que ocurrió en Escocia donde resultaron más de 10 personas infectadas por Cryptosporidium. Adicionalmente, pues estamos expuestos a, digamos, a otras fuentes de contaminación asociados con otros animales, ¿cierto? Hay una transmisión zoonótica importante, sobre todo del ganado vacuno. El ganado vacuno, digamos que es el hospedero primario para Cryptosporidium parvum, mientras que para Cryptosporidium hominis vemos pues una especialización más hacia los humanos. Cuando yo terminé mi carrera por allá en el segundo semestre del año 96 y uno hablaba de Cryptosporidium, lo que a uno se le venía en la cabeza, pues a los que trabajamos pues, en microbiología era esto, que eran, ¿cierto? Son esas manchas rosadas sobre ese fondo, las manchas rosadas son los Cryptosporidium. Estos son un análisis de muestra de materia fecal. Eso era lo que podíamos hacer a la fecha. Incluso la biología molecular apenas estaba empezando a interesarse por pues la gente que trae en estos temas apenas está empezando a introducir herramientas moleculares. Y resulta que detrás de esa mancha rosada a, se ocultaban varias especies. Para la época solamente se habla de Cryptosporidium parvum, pero pues a medida que se empezaron a utilizar herramientas moleculares ya nos dimos cuenta de que había dos especies, Parvum y hominis, pero los análisis genómicos actuales nos han mostrado que incluso hay subespecies. Entonces el microscopio nos mostraba esa sombra rosada, pero digamos las técnicas moleculares han ido revelando y vamos entendiendo más
digamos, quiénes son esos parásitos, digamos, esos mecanismos de transmisión, porque son diferentes, y pues de ahí empezamos a utilizar conocimiento aplicado pues para intentar diagnosticarlo más eficiente y para controlarlo. Entonces, una de las grandes revelaciones de esto ha sido pues poder trabajar con genómica y trabajar con microbiología de alta resolución. Listo. Entonces, para hacer genómica, ¿cierto? Yo creo que todos han visto que pues uno suele trabajar es con microorganismos que han sido cultivados de manera xénica, o sea, están puros. Yo los tengo en una botella o en una placa, los tengo aislados puros, pero resulta que Cryptosporidium está en una, ¿cierto? En una larga lista de microorganismos que no son cultivables. Entonces yo ya no tengo la posibilidad de tenerlo puro y no puedo extraer de nada del parásito puro. ¿Cierto? De hecho, eso fue una de las limitaciones pues, para trabajar con él. Entonces, o sea, ¿qué podemos hacer con este parásito que no es cultivable? Listo. De hecho, esta es una pregunta recurrente en muchos agentes infecciosos. ¿Qué hacer ahí? Pues resulta que sí hay un camino y es el camino de la metagenómica. Entonces, vamos a dirigirnos a, ¿cierto? A cómo la metagenómica la podemos orientar para hacer un análisis genómico o análisis genómico sobre Cryptosporidium. Entonces, si yo no lo puedo cultivar, tengo que ir a la fuente. Entonces, o sea, o una muestra donde yo pueda encontrar el parásito. Como este es un parásito intestinal, pues nuestra muestra de interés va a ser la materia fecal de aquellas personas que estén infectadas. Se puede evaluar, se puede detectar. En esos hay casos agudos, ¿cierto? Donde las infecciones son pues, intensas y se tienen unas concentraciones de parásito pues, fácilmente detectables y de ahí uno podría intentar recuperar el parásito. Bueno, entonces miren que estoy partiendo de una muestra muy compleja, como es la materia fecal, donde el 90% digamos, de los microorganismos que hay ahí van a ser bacterias y el parásito va a estar a una proporción muy baja. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿O cómo lo hemos venido haciendo nosotros desde hace vamos a cumplir 10 años? Entonces, partimos de esas muestras de materia fecal de individuos infectados, enriquecemos al parásito, en este caso, pues los oquistes, hay diferentes métodos, incluso hay unos pues, más modernos donde se utilizan anticuerpos y partículas paramagnéticas. Después de que yo enriquezco el parásito, hago una extracción del DNA. Aquí yo no va a tener un DNA puro del parásito, va a tener es digamos, una fracción enriquecida del parásito, pero que igual va a estar acompañada de bacterias. Entonces, ese DNA enriquecido del parásito, ¿cierto? Más no puro, entra en un instrumento NGS, en estas plataformas de secuenciamiento. Aquí no es un problema tanto que haya la contaminación, porque ya podemos secuenciar mucho. Podemos secuenciar por, digamos, no, por unas tarifas, unos costos razonables, podemos obtener muchas secuencias. Y esas secuencias nos permiten ver el genoma del parásito, tener una buena representación del genoma del parásito, incluso también pues de las bacterias o de los otros microorganismos que se vengan allí. Y la última parte, que es la más compleja, es cómo se monta una estrategia analítica para yo trabajar con el parásito que viene, ¿cierto? O ese genoma que va a venir acompañado de otro montón de genomas, ¿cierto? Esos otros genomas de esos otros microorganismos que están allí. Entonces, cuando yo estoy trabajando con una mezcla indeterminada de genomas, pues ahí entro en el terreno de la metagenómica. Para hacerles o para ilustrarles este punto, miren, cada uno de esos puntos representan scaffolds de genomas de diferentes microorganismos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un secuenciamiento tipo shotgun, es común no ensamblar los cromosomas en una sola molécula, van a quedar fragmentados en diferentes scaffolds. Pero yo puedo utilizar estrategias taxonómicas que me permiten definir a qué grupo taxonómico pertenecen. En este caso, por colores tenemos definidos diferentes especies. Entonces, en este análisis de cripto, nosotros tenemos un montón de genomas de bacterias, genomas de virus, genomas de hongos, ¿cierto? Y tenemos el genoma de cripto. Y la idea es, pues, así como lo coloramos aquí, hacer una identificación de cuáles de esos scaffolds corresponden al genoma del parásito. Entonces, nosotros en ese experimento, en ese primer experimento que hicimos con Cryptosporidium hominis, ensamblamos 54.337 contigs, ¿cierto? Había una mezcla, un montón de genomas. De esos, solamente 124 correspondían al genoma de Cryptosporidium. Esto solamente. Aprovechamos que ya existía pues un genoma de referencia relativamente bueno, era el de Cryptosporidium parvum iowa 2, que se parece mucho al de Cryptosporidium hominis, y utilizamos este genoma para pescarnos las secuencias, ¿cierto?, correspondientes al genoma de Cryptosporidium hominis.
Esas 124 secuencias, ¿cierto?, que representarían el genoma del parásito, miren, aquí tenemos un poco más de 9 megas, el tamaño esperado del parásito es entre 9.1 y 9.2 megabases. Entonces, esas secuencias las utilizamos pues con unos análisis complementarios para reconstruir los cromosomas. El genoma del parásito consta de 8 cromosomas, no son muy pequeños, ¿no? ¿Cierto? Realmente son relativamente pequeños. Pues para hacernos una idea, pues cripto sería como, tendría el doble del genoma que E. coli. O sea, es un eucariote, pero que tiene un genoma muy pequeño. Y ese genoma, pues, digamos que lo que ha ocurrido es que el parásito ha ido perdiendo genoma, ¿cierto? Ha ido perdiendo un montón de genes hasta pues digamos la versión que tenemos ahora y en ese proceso pues de reducción ese genoma se ha tornado como en un genoma minimalista. ¿Listo? Eh, entonces, ya teniendo este genoma, digamos, organizado o esta versión de Cryptosporidium hominis, pues uno puede pasar a hacer, digamos, ya la parte de genómica comparada. Nosotros este trabajo que les estoy mostrando, o este primer genoma que hicimos de un aislado de Cryptosporidium hominis, lo publicamos pues por allá en el año 2015, pues, si les interesa aquí está la referencia. Entonces, en ese genoma, pues después de tenerlo, lo comparamos con los otros genomas que había disponibles, que no eran muchos, ¿cierto? Estaba Cryptosporidium parvum, había otro de Cryptosporidium hominis. La ventaja o lo bueno de este genoma es que fue el primer genoma que se hizo con tecnología NGS y mejoró la versión anterior que se tenía de Cryptosporidium hominis que había salido en el año 2004. Esa versión se había hecho con secuenciamiento capilar, o sea, la tecnología anterior, y tenía muchos problemas. Pues, tenía ciertas zonas que, digamos que la calidad no era tan buena, incluso en el ensamblaje quedaron unos problemas y había unos genes que habían quedado mal anotados. Entonces nosotros con esta nueva versión, digamos que estamos presentando una versión virulenta, aislada directamente de un humano infectado, pues porque la versión anterior se había obtenido de un parásito que llevaba pues ya décadas en pases en animales de laboratorio y células, ¿cierto? Lo que lo alejaba de la versión virulenta natural. Y adicionalmente, pues utilizando nuevas tecnologías de estas, de DNA-seq, NGS, de RNA-seq, logramos mejorar la anotación del parásito. ¿Listo? Entonces, todavía pues a la fecha, esta sigue siendo la mejor versión que se tiene de Cryptosporidium hominis disponible globalmente. Y en esas comparaciones, ¿cierto? Digamos, estos primeros análisis de cripto pues nos permitieron, por ejemplo, detectar proteínas muy importantes que están en la membrana del parásito, que todavía no entendemos muy bien cómo lo hacen, pero que sabemos que están o que pueden estar asociadas con la especificidad del hospedero y con la infectividad. Listo. Cuando, cuando trabajamos con los parásitos directamente de las muestras, como hablábamos acá, entonces yo corro el riesgo de que esa persona puede tener una coinfección de diferentes especies o de diferentes genotipos, o sea, diferentes clones, diferentes linajes del parásito o diferentes especies pueden estar infectando el mismo individuo. Digamos que esto tiene dos caras. Uno puede pensar que eso es un problema desde el punto de vista técnico, que se puede resolver, pero la otra cara es que si esto se analiza de la manera adecuada, ya uno puede reportar, digamos, cómo son esos perfiles de coinfección, porque eso es importante saberlo. ¿Cierto? Cuando trabajamos con técnicas de cultivo y nos quedamos con uno, perdemos la foto de cómo está ocurriendo realmente. Y es común que hayan mezclas en diferentes modelos parasitarios, bacterianos, ¿cierto? Virales, se ve que, digamos, las coinfecciones suelen ser recurrentes. Entonces, digamos, esa fue una de las preguntas pues, que nos hicieron los referees cuando publicamos. Bueno, ¿usted cómo demuestra que eso es un genoma de un bicho y que no es una quimera, una unión de genomas de diferentes bichos, ¿cierto? De diferentes especies de Cryptosporidium o de diferentes linajes de Cryptosporidium hominis. Para esto hicimos un análisis donde, partiendo de este genoma que ya habíamos construido, identificamos las posiciones donde se presentara un alelo alternativo o una base alternativa. Como yo tengo las secuencias por NGS, yo voy y miro si la señal es congruente o si yo tengo señal mezclada en algunos puntos. Entonces, para ponerles un ejemplo, si yo tengo muchas posiciones donde los ritmos están diciendo que hay dos bases diferentes,
Entonces yo digo que hay una mezcla. Si son muchas, podría pensar que hay una mezcla de especies. Y si son pocas, yo podría pensar que son linajes. Recordemos pues que el tamaño del parásito es de 9 millones de bases. Nosotros hicimos este análisis y solamente detectamos de esas 9 millones 726 posiciones que tenían soportado por los RITs una segunda base, ¿cierto? Eso es menos del 0,01%. ¿Listo? Entonces esto lo que nos está diciendo es que este genoma, en este caso, es un genoma puro. O sea, las variaciones que hay ahí son muy, muy pequeñas. Cuando uno está estudiando dos especies diferentes, ahora lo vamos a ver, ese número de variaciones se puede subir por encima de los 100.000. Entonces aquí, de todos esos 9 millones de bases, solamente había 726 posiciones, digamos, que tienen un alternativo. Y en esta gráfica, o en estos box plots que ven acá, vemos las medianas de cuál era la profundidad en cada uno. En el genoma que nosotros presentamos, en esos sitios donde había una segunda base, pues coincidía pues con que era la base que estaba en mayor abundancia, ¿cierto? Representaba casi un 66% de las secuencias que obtuvimos. Y esa segunda alternativa representaba alrededor del 33. Esto pues nos llevó a pensar de que ese segundo genoma que ve ahí, que era muy cercano a este, pero que ahí estaba muy cercano, estaba en una proporción de 1 a 3, ¿cierto? Había dos terceras partes que correspondía al genoma dominante, que es el que nosotros reconstruimos, y una tercera parte pues, que correspondía a ese segundo genoma. ¿Qué tan común es esto de las coinfecciones o de las mezclas en Cryptosporidium hominis? Entonces, para complementar esto, bajamos de las bases de datos. En este momento ya hay más o menos, hay casi 120 genomas de Cryptosporidium hominis hechos, prácticamente todos con la metodología metagenómica de la que estamos hablando aquí en la charla. Si yo analizo esos casi 120 genomas, en esta gráfica, en el eje X tenemos la profundidad de secuenciamiento. Recuerden que mientras mayor profundidad es más confiable el análisis. Y la presencia de alelos alternativos o de bases alternativas en los RID está en el eje Y. Entonces miren que la mayoría están por debajo de los 500.000 bases. O sea, la mayoría, lo que podemos decir es que no hay mezclas, ¿cierto? Mezclas realmente estamos detectando pocas, independiente de donde venga el genoma. Listo. Algunas sí tienen unas mezclas que superan este umbral. Incluso hay alguno, pues que no lo tengo acá, es un outlier donde ahí sí logramos detectar, en uno o dos de estos sí logramos detectar que había claras coinfecciones que sospechamos que eran Parvum hominis, pero eran fenómenos menos frecuentes. Lo más frecuente es el que tenga Cryptosporidium hominis, solamente tiene Cryptosporidium hominis, y que esas variaciones van a estar, pues, en la mayoría de las veces por debajo de las 1000, hablándolo, pues, de que serían como genomas que parecen más bien clonales. Estos genomas son derivados como les decía, de los continentes, de diferentes continentes, y algunos son aislados de niños, otros de adultos, listo, personas con VIH-Sida. Entonces no vemos pues como que, o no, nos da la sensación de que la mezcla, o por lo menos estas mezclas, no es un fenómeno muy, muy común que sea detectable pues por esta técnica de metagenómica. Eh, Continuando con los análisis pues ya que tenemos el genoma, ¿cierto? Y que hay otros genomas disponibles, pues seguimos en el trabajo de comparar, ¿cierto? Vamos a entender mejor el parásito, vamos a analizarlo. Y nos interesaba mucho entender cuáles eran como las diferencias, como dónde está cambiando, qué es lo que tiene distinto unos y otros. Recuerden que hay unos antroponóticos, otros zoonóticos, hay cierta segregación geográfica. Entonces, utilizando como referencia Parvum iowa 2, pues que sería el genoma que se acepta pues como la referencia típica para este género, comparamos qué tantas variaciones, qué tantos cambios de un solo nucleótido había en el genoma, ¿cierto? Entre los diferentes aislados de Parvum, de hominis y Meleagridis. Listo. La mayoría de los casos de las infecciones en humanos son por hominis y Parvum, y hay otros, hay un remanente de casos que son por otros Cryptosporidium zoonóticos. Dentro de esos, que son menos frecuentes, el más común es Meleagridis. Este es un Cryptosporidium que inicialmente fue aislado de pavos, pero se sabe que está en otras aves.
¿cierto? Incluso pollos, pues, y otras aves. Pero aquí en Medellín hemos detectado, pues, niños infectados con Cryptosporidium melagridis. Entonces queríamos ver estos dos, digamos que estos serían los tres más importantes de infección en humanos. Entonces, cuando yo miro qué tantos cambios hay en el genoma dentro de la especie Parvum, miren que la mediana está por debajo de los 3000, ¿cierto? O sea, pensemos que la mayoría, ¿cierto?, de estas variaciones estarían por debajo de las 6000 posiciones, ¿cierto? Estando dentro de la misma especie. Hay dos outliers, ¿cierto? Pero no voy a tratarlos ahora, esto es un caso particular, pero no lo mencionaremos aquí. En el caso de Cryptosporidium hominis, comparando con Parvum iowa 2, ya la variación se sube a por encima de 200.000. Entonces, ¿qué tantas posiciones hay distintas entre Parvum y hominis? Ya el número se nos sube por encima de 200.000. Y si yo comparo con Melagridis, el número ya se me sube por encima de los 600.000. Listo, entonces, retomando un poco lo que habíamos visto antes, ¿cierto? 1000 posiciones o 1000 variaciones de un solo nucleótido realmente son muy bajas. Y si yo quisiera, o sea, si yo pienso que estoy enfrentándome a a una coinfección de dos especies distintas, pues tendría que estar superando estos valores que estamos viendo interespecies. Eh, Esos cambios ocurren de manera similar en todos los cromosomas o hay algunos cromosomas que cambien más? Esa fue la siguiente pregunta. Entonces, miramos en Cryptosporidium parvum y resulta que los cambios, ¿cierto? En estos dos plots que ven aquí, esto es el cromosoma del 1 al 8, pues ocurren, ¿cierto? Las medianas no son muy diferentes y aquí esto no es significativamente estadístico. ¿Listo? Pero si miramos, ¿cierto? En Cryptosporidium hominis y en Meleagridis, ahí hay un patrón diferente que sí es estadísticamente significativo. Vemos que algunos cromosomas acumulan más variaciones que otros. ¿Listo? Entonces esto aquí empieza a marcarnos que digamos, esa presión evolutiva, ¿cierto? Las fuerzas evolutivas están operando de manera diferente en Parvum que en Cryptosporidium hominis y en Meleagridis. ¿Listo? Incluso los patrones, pues, hay cierta similitud, pero no son exactamente las mismas. Para cada uno de estos parásitos que tiene unos hospederos primarios diferentes, recuerda que estamos hablando de ganado, humanos y aves, aunque puedan ser zoonóticos algunas de estas, pero digamos que hay una presión de selección diferente, ¿cierto? Las fuerzas evolutivas operan de manera diferente en los diferentes cromosomas y eso tiene que ver con los genes que están codificados en esos diferentes cromosomas. Esos cambios de un solo nucleótido, recuerden que esto puede cambiarme el codón o no cambiármelo. Y si me cae el codón, pues me cambiaría el aminoácido. Entonces aquí lo que quisimos ver es, bueno, en este parásito, cuántas sustituciones son sinónimas, que serían las barras azules, o sea, donde cambia el nucleótido, pero el codón sigue traduciendo el mismo aminoácido, y cuántas son no sinónimas, o sea, que ese cambio del nucleótido nos lleva a un cambio de aminoácido, que eso tendría ya un cambio sobre la función de la proteína, que ese cambio pues puede ser o leve, ¿cierto? Que ni se note, o pueden ser cambios dramáticos que incluso dejan la proteína no funcional. ¿Listo? Entonces aquí quisimos ver cómo es ese perfil de cambios sinónimos y no sinónimos en estas tres especies. Hominis y Meleagridis, en ambos casos vimos que las sustituciones sinónimas eran mucho más comunes que las no sinónimas. Listo. Estos son los diferentes cepas que analizamos. Estos son los códigos que ven acá. Curiosamente, en Cryptosporidium parvum vimos que el panorama era diferente. En Cryptosporidium parvum es mucho más común las sustituciones no sinónimas. ¿Cierto? De cierta manera podemos pensar que a la que haber muchas sustituciones no sinónimas están cambiando los aminoácidos en cierto número de proteínas. Aquí estamos hablando, pues se notaría que hay una velocidad evolutiva mayor, pues porque se están haciendo cambios de aminoácidos a unas tasas más altas que en estos otros. Eh, Como les conté anteriormente, en el parásito, pues digamos que estos cambios de un nucleótido son interesantes, sin duda, pero nos interesaba más cambios que fueran más graves. ¿Se acuerda que hablábamos de que, o sea, en los parásitos es común, ¿cierto? Digamos, sobre todo en los intracelulares es casi una regla, y es que empiezan a hacer pérdida de genoma. Hay una reducción genómica considerable. Por eso es que estos genomas de estos parásitos terminan pareciéndose más al tamaño del genoma de una bacteria que el de otros eucariotas. Entonces quisimos ver, ¿cierto? Esa erosión, esa pérdida de genes, dónde se estaba viendo en estas especies. Entonces hicimos unos análisis de aquellos genes que tenían cambios o mutaciones deleterias.
O sea, donde hay un daño, que era un daño que se consideraba, pues, por una predicción del algoritmo, que fuera grave. Y vimos que hay 183 que son compartidos entre las tres especies, pero hay unos que son específicos, ¿cierto? Por parejas o incluso específicos de cada especie. O sea, cómo está operando la evolución ahí es diferente. O sea, aunque hay unas cosas comunes, hay unas cosas distintas, ¿cierto? Esa evolución que tenga que ver con el hospedero, con el ambiente que viene, el modelo de transmisión, pues se está operando de manera diferente. Esos genes que están cambiando, o sea, que tienen digamos, esos cambios deleterios y que de cierta manera estarían siendo marcados para ser perdidos, eh, que tienen que ver, ¿cierto? ¿Dónde funcionan en el parásito? Entonces, esos 183 que ustedes ven que son comunes a los tres, esta sería una notación de, digamos, a qué funciones tendrían. La mayoría de ellas son enzimas. Listo. De hecho, desde que se hizo el primer genoma de cripto se vio que en esa pérdida de genoma de cripto se perdió muchísimo metabolismo, pero muchísimo. O sea, se perdió la vía de salvamento, el genoma mitocondrial se perdió completo y hay una lista digamos, de enzimas que hacen parte del metabolismo primario que se perdió. Adicionalmente a estas enzimas, si uno mira aquí, pues rápidamente miren que muchas de estas cosas tienen que ver es con metabolismo de la información. Listo. Reparación y recombinación, proteínas asociadas al cromosoma, listo. Ribosoma, que sería para traducción, chaperonas y folding, que estaría asociado a plegamiento de proteínas, ¿cierto? RNA. Entonces, transcripción, maquinaria de transcripción. Entonces, hay mucha, aunque no exclusivamente, pero vemos mucha señal asociada con el metabolismo de la información o incluso con el mantenimiento del genoma. ¿Cierto? Cosa que no nos sorprende porque recuerden que si yo estoy perdiendo genoma y mi genoma es cada vez más pequeño, pues posiblemente necesite menos maquinaria para ese mantenimiento. Esas proteínas que tienen esos daños deleterios, que son específicas de ese hominis, también las anotamos. Entonces se mantiene el patrón de las enzimas. O sea, lo que más pierde el parásito es enzimas. Listo. Y de esas, digamos, ¿qué categorías, dónde participan esas proteínas de Cryptosporidium hominis que tienen esas mutaciones graves? Pues en el spliceosoma, que tendría que ver pues con el procesamiento del RNA mensajero, tráfico de membranas, listo, pero nuevamente las categorías asociadas al cromosoma, reparación, ¿cierto? Ribosoma, ¿cierto? Hay muchas cosas de ribosoma y asociado a proteínas. En el caso de Cryptosporidium parvum, pues el panorama es similar, muchas enzimas, pero tenemos otras categorías que llaman más la atención, ¿cierto? RNAs de transferencia, ribosoma, aquí hay más de proteínas, peptidasas e inhibidores, a pesar de que también están, digamos, proteínas asociadas al cromosoma, vemos que son más frecuentes las asociadas con proteínas, ¿cierto? Con traducción de las proteínas y expresión génica, pues aquí en el caso del esplaisosoma. Entonces, sí hay cierta señal, pero si uno hace la anotación, ve una señal que puede ser diferente. Bueno, entonces, como conclusiones de estos, digamos, de este último, sobre todo este último trabajo, pues quería contarles que entonces los fenómenos de inserciones y de lesiones fueron muy frecuentes. Todavía nosotros encontramos en algunas cepas donde se pierden bloques hasta de 500 bases en una sola lesión. Son muy frecuentes. La mayoría de esas lesiones o de esas mutaciones deleterias ocurren en regiones codificantes que no sabemos la proteína qué función tiene. O sea, estamos viendo el fenómeno, pero todavía no tenemos ni idea de qué es lo que pasa ahí. No podemos anotar esas proteínas hipotéticas. Listo. Cuando uno hace la anotación de esos genes que tienen esas mutaciones deleterias o que incluso acumulan de lesiones, vemos que hay un sesgo actividad enzimática. Se sigue perdiendo actividad enzimática, como digamos que es la historia evolutiva del parásito, pero también proteínas pues asociadas con el mantenimiento de la información, ¿cierto? Con el mantenimiento del DNA y con el procesamiento de proteínas. Listo. Las mutaciones ocurren en un espectro relativamente amplio de genes, pues asociados sobre todo a enzimas, y tenemos unas que son comunes y otras que son específicas de los diferentes grupos, ¿cierto? Mostrándonos pues como ese patrón que hablamos de que las direcciones evolutivas de los parásitos son diferentes y que eso sin duda alguna va a estar marcado sobre todo por sus hospederos y por las condiciones biológicas pues, en las que se tienen que transmitir. Listo. Si uno mira los fenómenos de inserción y de lesión, en el caso de Dominicia de Meleagrides, las de lesiones fueron más frecuentes. Entonces, ahí se está perdiendo más genoma en Meleagrides en hominis
que en parvum. Entonces ya digamos, para ir finalizando y concluyendo, entonces, de esa imagen pálida, rosada, pues que teníamos de Cryptosporidium por allá a finales de los 90, hoy al 2021 lo que tenemos ya es un panorama mucho más claro, y cuando pensamos en cripto ya no pensamos en una mancha rosada, sino que pensamos en este genoma de 8 cromosomas y entendemos, ¿cierto?, cuáles son esos genes que están cambiando, lo que no están cambiando. Entendemos que sigue habiendo una erosión del genoma, se sigue perdiendo genoma y podemos detectar, ¿cierto?, cuáles son esos genes que se empiezan a erosionar. Incluso podemos hacer unas proyecciones, en eso estamos trabajando, de cómo se verá el genoma de Cryptosporidium en el futuro. ¿Cierto? Porque ya esas cosas que se empiezan a perder, si el parásito sigue virulento, a pesar de que lo pierde, o sea, perfectamente se van a seguir fijando esas de lesión. Entonces el parásito tiene todavía más chance de reducir su genoma, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que vaya a dejar de ser un problema. Por el contrario, esa reducción pues irían asociadas con adaptaciones del parásito digamos, a los nuevos retos a los que se enfrente para pues, mantener su transmisión. Eh, Cuando se iniciaron los primeros, digamos, métodos de tipificación molecular, uno de los genes más usados, y los que ya hayan trabajado con cripto les sonará, es el GP60. Inicialmente se recargó sobre el GP60 la posibilidad de confirmar especie, incluso hacer genotipificación. Estos estudios de genoma completo y la genómica comparada nos ha mostrado de que el GP60 es un muy mal marcador. Es muy mal marcador, pues porque sobre él opera una fuerte selección positiva, y la otra cosa es que es un gen que, digamos, se ha visto que recombina fácilmente. Entonces, si yo estoy recombinando, se está transmitiendo de manera horizontal el gen, pues yo pierdo esa señal de relacionarlo con el genoma. Entonces, no es un buen marcador. Entonces, la genómica nos permite entender, ¿cierto?, ver la evolución, eh, proponer mejores métodos para hacer los análisis taxonómicos, y pues digamos otra cosa muy importante que nos ha servido es que hemos empezado a entender fenómenos recientes que han ocurrido de subespeciación. En el caso de Cryptosporidium ya se sabe que hay una subespecie que nuevamente se está especializando en humanos, y estamos detectando esos genes, ¿cierto?, que estarían asociados con esos fenómenos. En el caso de Cryptosporidium hominis, con este último trabajo pues, que hicimos, lo que estamos viendo es que hay unos linajes del parásito claramente segregados, incluso de manera diferencial en los continentes. Entonces, entender un parásito, un patógeno, digamos, con esta resolución ya nos va a permitir entender mejor cuáles son sus fuentes y plantear estrategias de control pues muchísimo más efectivas. Quiero pues terminar dándole las gracias a todas las personas que han participado en este trabajo. Es un trabajo pues muy largo, sobre todo pues a los estudiantes de doctorado. Juan Pablo, él ya se graduó pues hace rato y es profesor. Laura también, que hizo su tesis de maestría, y a los profesores Ana Galván, Gisela García y Felipe Cabarcas, que también pues han dedicado muchas horas de su vida y su tiempo para que podamos generar esta información que les presentamos hoy. Muchísimas gracias.